discúlpeme, después del pitorreo. Es que está buenísima, por cierto, está buenísima esa de... Ya se me antojó un karaoke, a mí también, muchachos. Me dicen los compañeros, se nos antojó un karaoke. Mi mamá ha de estar emocionada, ha de estar ya buscando, ese hombre no se toca con toda la letra para cantarla. Pero bueno, déjenme saludar a dos amigas y un amigo que le entran a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Carla Mota, historiadora, amiga de esta familia Sin Censura. Carla, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches. Yo, como siempre, feliz de estar en tu espacio y bueno, pues esperamos, como siempre, una mesa pues muy interesante. Oye, nada más, sé brutalmente honesta. Sí se me da, ¿verdad? Lo de cantar. Ya te deberías de dedicar a eso, abrir un canal de YouTube de puro karaoke. Oye, a ver, si una cantante le entra a la política y es diputada, ¿por qué no un periodista podría terminar de cantante? Pero bueno, la que sí me va a decir con todo si sirvo o no sirvo es Sofía Lameiro, activista, analista y también amiga de esta casa. Querida Sofía, dame duro con el látigo de la verdad. ¿La hago o no la hago? Hola Vicente, un gusto estar aquí contigo, con Carla y con todo el auditorio. Y yo creo que elegiste la carrera adecuada. Ah, qué elegante eres, Sofía Lameiro, qué elegancia, qué bárbaro, qué tacto para mandarme derechito al rancho de López Obrador. Pero bueno, a ver, déjenme saludar también a nuestro amigo, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, Amir Ibrahim. A ti no te pregunto porque eres bien cabrón conmigo, Amir. Tú sí. Buenas noches a todo el chat que nos siguen sin censura, Vicente, Carla, Sofía, un placer. Yo me estoy botando de la risa detrás de cámaras y la verdad que, bueno, me ahorro el comentario porque está buena la rola, eso sí. A ver, hablemos de estos personajes. Está Mariana Gómez del Campo, que no tiene autoridad, no tiene cara, cuando su tío nos dejó un país bañado en sangre y no dijeron nada. Tenemos a Rocío Banquels, tenemos es más, vamos a escuchar, por ejemplo, a Santiago Krill. Hace unos días presenté a Margarinflas, a Margarita Zavala, pronunciarse sobre la revocación de mandato. No tienen cara, no tienen autoridad moral. Hablemos de todos en conjunto, pero escuchemos un poquito, por ejemplo, de Santiago Krill, que regresa como honorable diputado plurinominal del PAN a la Cámara Baja. Buenas tardes, diputadas y diputados. Durante 5 años tuve la oportunidad de unir fuerzas y el privilegio de estar colaborando con las Fuerzas Armadas del país, particularmente con la Armada de México. Doy testimonio personal de su compromiso con México, que eso no está a discusión en este debate. Tampoco está a discusión, y escúchenme bien, si las Fuerzas Armadas pueden o no participar en actividades de seguridad pública. Lo pueden hacer hoy. Lo pudieron hacer antes. Eso no es lo que está a discusión. Tampoco está a discusión si la Armada de México puede o no integrarse a la Guardia Nacional y desempeñar actividades de seguridad pública. Al contrario, existe una norma, disposición de la Constitución que les permite realizar esas actividades. Entonces vamos entrando en cuál es la discusión, porque de otra manera pues el debate se va por otras partes. La discusión es muy concreta. ¿Puede la Armada de México tener una participación permanente en la Guardia Nacional? Y si la puede tener, ¿en qué términos y en qué condiciones? Ahí es donde está el debate. ¿Cuál es el problema de esta ley y concretamente del artículo
29 de la Ley Orgánica, que establece que la unidad de Policía Naval pueda integrarse a la Guardia Nacional de manera permanente y que además conserve su mando, el mando propio de la Armada de México. Ahí es donde está el debate y ahí es... Bueno, yo pregunto si este debate lo hubiéramos tenido en tiempos de Calderón, si este debate, estos mismos personajes lo hubieran promovido en tiempos de Calderón, porque le tiran mucho estiércol al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le tenían miedo a Felipe Calderón en su momento. Hablemos de estos personajes que regresan a la política y espero que me permita la audiencia de Sin Censura exhibirlos cuantas veces sea necesario por su hipocresía y por todo lo que le pongan ustedes de adjetivos. Carla Mote, te escucho. Pues totalmente, fueron los artífices de las políticas de seguridad interior en su momento del calderonato y que trajeron tanta violencia a nuestro país, también nexo entre narcotráfico y gobierno, sobre todo a nivel local, y los que se han ya destapado, ¿no? Con quienes ya están incluso en procesos judiciales, ¿no? Entonces, sí, son caraduras y realmente me da la impresión, otro de los elementos de la oposición para pues tratar de atacar las políticas de la Cuarta Transformación, pero en este caso, sacando totalmente de contexto esta ley recién aprobada, que tenemos que decirlo, es una armonización a otras legislaciones que también vienen de pues desde la creación de la Guardia Nacional. Se tenían que realizar. Y bueno, a mí también lo que me parece interesante, que creo que es bueno destacar, es que pues con la nueva composición de la que acaba de entrar en funciones, la 65ª legislatura, pues se vaticinaba que no iban a tener la posibilidad de tener mayorías calificadas para llevar a cabo sus proyectos, incluso en su momento, pues de forma electorera, hicieron esta aseveración como un triunfo, digamos, de la oposición, cuando, bueno, no había gran diferencia en realidad con la composición del legislativo anterior, y pues en este caso, pues observamos que se logra, digamos, pasar una ley orgánica con esta mayoría calificada, lo cual pues contradice todos esos supuestos triunfos en términos electorales. Estos personajes que nos pones, que nos haces, que nos los chutemos aquí en tu programa, pero bueno, también hay que escucharlos. Pues está Krill, pues ya vimos, ¿no? A Banquels y Margarita Zavala, ¿no? Quienes pues apoyaron, digamos, en su momento esta política que implicó pues incremento que no se puede incluso hasta la fecha detener, de violencia que se convirtió en sistemática y pues que ha afectado ya a varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Quienes eran niños en aquel momento pues han crecido en un contexto de violencia muy fuerte y en términos culturales, evidentemente institucionales, de seguridad pública, etcétera, es uno de los grandes problemas que lo sabemos, es muy difícil de revertir. Yo nada más quisiera puntualizar una cosa para finalizar. Esta nueva ley, lo que también integra, y no lo van a decir estos diputados, es que integra sanciones mayores ante ilícitos cometidos por miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues también digamos que dentro pues, de esta armonización busca que no se cometan, digamos, los nexos que, por ejemplo, se llegaron a hacer entre miembros del ejército en su momento con el crimen organizado. Y bueno, pues yo creo que también habría que analizar mucho más esta relación que, bueno, creo que también solemos leer, ver en muchos espacios de opinión como este fantasma de la militarización. Y bueno, yo creo que se pierde de vista que es un proyecto que se piensa como un proceso transitorio en la medida en la que existen condiciones de violencia que son estructurales, que son fuertísimas y que, bueno, ha sido
la respuesta que no es fácil y que no va a ser tampoco sencillo poder revertir este proceso, pero para poder como avanzar en, pues, digamos, otro tipo de seguridad interior. Tienen la cara tan dura, la concha tan grande, mi querida Sofía Lameiro, que escuchábamos a Margarita Zavala hace 1 o 2 días hablar en contra de la revocación de mandato. Yo decía, ¿en serio? Con la revocación de mandato, si hubiéramos tenido una revocación de mandato, hubiéramos tenido en el pueblo una posibilidad de sacar al carajo a Felipe Calderón y tal vez evitar unos cuantos miles de muertos. Hubiéramos tenido la oportunidad de sacar al carajo a Enrique Peña Nieto y ahorrarnos unos cuantos milloncitos de pesos que se llevaron los 40 ladrones que rodeaban a Enrique Peña Nieto. Es inaudito, ¿no? Y además se suben a la tribuna como si fueran, no, casi les hacemos reverencia, o quisieran que les hiciéramos reverencia. Sí, sin duda, escuchar a estos viejos casquillos del periodo conservador nos dan esta impresión de que ellos vivían realmente en otro mundo durante los sexenios pasados, ¿no? Porque los ahora argumentos que establecen estas grandes defensas que tienen a los derechos humanos, a la democracia, a la seguridad, etcétera, etcétera, pues son cosas que jamás defendieron en el periodo en el que ellos estuvieron en el poder y no eran legisladores como ahora lo son, ¿no? Sino que estaban realmente cercanos a las decisiones que cambiaron la vida de miles de mexicanos y mexicanas en esos tiempos, ¿no? Sin duda el tema, por ejemplo, con Margarita Zavala y la revocación de mandato, llama muchísimo la atención los argumentos que utiliza, porque bueno, hace ahí una combinación extraña entre que es la revocación de mandato es un mecanismo que es de los gobiernos populistas, ¿no? Y no hay otra razón de entender esta forma de participación y de democracia directa más que a través del populismo, ¿no? Y que es un ejercicio del gobierno presidencial y que solamente quiere, incluso lo maneja como que se está presentando elecciones, ¿no? Y que ese es el único recurso y el único incentivo del presidente para aplicar este mecanismo, ¿no? Pero nunca hablan de la profunda, de lo profundamente positivo que puede ser este tipo de mecanismos, al igual de los muchos otros mecanismos que ahora sí se están aplicando, que son de democracia directa y que están ampliando nuestras posibilidades de democracia, ¿no? Es algo que no teníamos anteriormente. Antes lo único que había era el tema de presentarse a elecciones y no había más. Y justamente en esta misma lógica es que los conservadores aprovecharon para pues hacer de una elección, pues ahí lo que querían y lo que decían, y por eso despilfarraban millones, porque sabían que tenían que comprar votos y tenían que asegurar que ciertos grupos políticos votaran a favor de ellos, y así aseguraban sus elecciones, y bueno, pasaban 3 años, pasaban 6 años, y ya habían hecho de nuevo de todo lo que se habían robado, hacían otra vez el cochinito para de nuevo presentarse a elecciones. Pero nunca tuvieron realmente una preocupación por la democracia y por todas las formas de democracia participativa que los mexicanos y las mexicanas llevamos ansiando desde hace años, ¿no? Creo que es una forma súper patética de intentar hablar de democracia por parte de los panistas, especialmente, por ejemplo, de Margarita Zavala, cuando sabe perfectamente, y eso es yo creo lo que están pensando, que en próximos años, si ellos llegaran a presentarse a elecciones o llegaran a ganar alguna elección, que Dios no lo quiera, de nuevo llegaran a ganar la presidencia, pues tuvieran de nuevo que presentarse a la revocación de mandato y podrían de nuevo perder su poder, ¿no? Tienen mucho miedo a las decisiones de la gente y eso se nota porque han estado en contra de todas las formas de participación, de democracia, de todas y habidas y por haber que han diversificado en este sexenio. Y también, pues bueno, creo que si los hubiéramos tenido en sexenios pasados, nos hubieran favorecido, sin duda, aunque también tengo la sospecha de que probablemente hubieran estado comprando votos, hubieran estado haciendo un montón de
triquiñuelas, y considerando el poder que tenían en el INE, todavía ahorita tienen ese poder en el INE, pero antes era todavía más, seguramente también hubieran hecho pues un montón de trampa, porque prácticamente es la única forma en la que saben llegar al poder. Amir Ibrahim, yo soy de la idea de que hay que exhibir a estos personajes, pero muchas personas me critican, dicen, es que tú les haces el caldo gordo, es que, bueno, yo advertí aquí, en esta legislatura vamos a tener mucha carnita, y si no los exhibimos, ¿qué hacemos? ¿Los obviamos, nos callamos, hacemos que no existen? Ahí está Cuadri, Krill, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, está Malito Moreno, está Rubén Moreira, están pues todos estos personajes, hasta Rommel Pacheco, el clavadista, que ahora es diputado del PAN. Pues, ¿qué hacemos, querido Amir Ibrahim? No, sin duda hay que seguirlos exhibiendo. La única manera que tenemos de balancear la democracia en el país y de que estos seres no vuelvan a tomar el poder es precisamente exhibiéndolos. Me llama mucho la atención que dentro del discurso de Margarita Zavala menciona que no nos fijemos tanto en esta revocación o del presidente Andrés Manuel. Pues claro, sabe que va a ganar Andrés Manuel, sabe que no va a ser revocación, va a ser ratificación, como número uno. Número dos, me asusta esa forma de pensar de Margarita, porque ella al estar futurizando, parece que tiene en la mente que van a regresar al poder en algún momento. Y eso es tenebroso, o sea, viniendo de ella, viniendo de sabiendo quién es su marido, ¿no? Viniendo de todas estas pues cosas que han estado haciendo, pues es tenebroso pensar que en un momento ellos pudieran regresar al poder. Ahora, me llama la atención muchísimo que dentro del discurso de Margarita, pues resalte que el presidente de la República no va a poder entonces enfocarse en los primeros 3 años a tomar decisiones de fondo o importantes en el país, porque va a estar preocupado por la revocación. Y esa parte es donde yo digo, se encueran, porque me queda clarísimo que son bien hipócritas. O sea, son personas que tratan todo el tiempo de simular. El presidente López Obrador ha enfrentado en estos momentos una gran batalla estructural, una gran batalla contra la corrupción. Esto que está pasando con la ley ahorita, que no se habían atrevido a poner en regla la participación de las Fuerzas Armadas en las calles como policía o como seguridad interior, pues ellos no se atrevieron a hacerlo, lo simularon, lo aventaron y como lo dijo Krill, sí se puede, claro que se puede, pero estaba fuera de la ley, o sea, tampoco estaba regulado, señor. Entonces están acostumbrados a operar de esa manera, a hacer las cosas por fuera de la ley, por fuera de las cosas. Entonces, me llama mucho la atención que Margarita hable de que el presidente que viene va a estar más preocupado por la revocación. Y pongo en contexto un poquito lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué no acaso en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos tiene 4 años de periodo y después puede reelegirse y salir a campaña para reelegirse otro periodo igual? Bueno, en México lo que sería es terminar su mandato, sus 6 años, pero que a la mitad del camino nosotros los mexicanos podamos decir, ¿sabes qué, brother? La está regando feísimo, vámonos para afuera y que venga un sustituto, porque si acabas tus 6 años nos va a pasar lo que nos pasó con Calderón, con Salinas, con el mismo Enrique Peña Nieto, que se lo tuvimos que haber sacado desde el primer año. Pero lo que quiero dar a entender es que, pues, en todas estas frases que dice Margarita está la hipocresía que siempre han tenido. Y no me queda la menor duda que todo está enlazado. Lo del box, lo del reportero Peláez que llegó hoy a la mañanera a hablar de polarización y de fifís y esto. Estos discursos que van enlazados todos en un mismo fin. Tratar de infundir un miedo hacia una situación de populismo que no lo entiendo muy bien en qué sentido lo quieren decir, pero que lo que intentan básicamente es confundir a todo mundo, porque ellos sacaron al ejército a las calles como uno, dos, ellos dicen, no te preocupes ahorita de la revocación, Andrés Manuel, no hay problema, no nos preocupemos por esto, preocupémonos por los que vienen, chingao. Entonces,
yo creo que todos estos personajes que hoy están en la política de nuevo y en un curul, yo la verdad hasta creo que es importante que estén ahí, porque en este momento, justo en este momento de la historia de México, es cuando podemos ver los contrastes claros de cada una de las posiciones, porque antes lo que ellos hacían eran simularnos, compraban a los medios, callaban a la gente, digamos, todo lo tenían completamente enmaquetado para que nosotros tuviéramos una percepción de algo que estaba hundiéndose, pero que estaba súper bien según ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento tener estas narrativas y estas posiciones con el gobierno de López Obrador nos da la oportunidad a todos los mexicanos de realmente ver lo hipócritas, lo mentirosos y lo malos que pueden ser estos personajes. Mira, ya que hablas de malos, de hipócritas,